¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Soy Jorge Bernal, soy el fundador de la Academia de Trading de Alto Rendimiento, centro profesional para formación de traders. Y bueno, hoy es día domingo, domingo 14 de abril, y como todos los fines de semana, pues bueno, pues hacemos el seguimiento de los principales sectores económicos mundiales, y bueno, y vemos también algunas pautas, algunas recomendaciones respecto a qué es lo que se puede uno encontrar dentro de las fases en las que se encuentran los mercados, y poder determinar, pues bueno, momentos de inversión interesantes. Yo me dedico al day trading, también hago inversión a medio y largo plazo, y lo que hago ahora con los principales sectores económicos es, una vez analizados, pues les hacemos un seguimiento. Así que si eres nuevo en mi canal y quieres saber un poquito más respecto a los anteriores análisis que he realizado de estos mismos sectores económicos, te recomiendo que eches un vistazo atrás a algunos de los análisis que puedas ver en orden cronológico de fechas, y así podrás comprobar las flechas que mantengo y los objetivos y lo que se ha hablado, para que tú saques tus propias conclusiones en función de si, pues bueno, hemos acertado o no hemos acertado. Y aquí en el mundo de las inversiones financieras nadie tiene una bolita mágica. Yo no tengo una bolita mágica, yo no sé lo que va a pasar, pero sí que por medio del análisis técnico podemos sacar algunas conclusiones con un cierto porcentaje de acierto, ¿eh? Pero siempre y cuando teniendo en cuenta la lectura del gráfico, y yo no tengo en cuenta los datos fundamentales, soy puramente técnico. Con esto no quiero decir que el análisis fundamental no sirva, ¿eh? Sirve también, obviamente. Lo que pasa que, bueno, que al fin y al cabo pues hay ciertos datos que nosotros no manejamos. Entonces a nosotros nos dan pues el resto de los datos, el resto de la información que otros ya han procesado y han tomado ya posiciones antes que otras personas. Por tanto, al fin y al cabo, lo que refleja el precio va a ser el sentimiento que haya entre la ley de la oferta y la demanda. Y entre ellos, pues también se encontrarán los peces gordos, que son los que mueven el mercado. Entonces, si los peces gordos, los que mueven el mercado, y otros actores del mercado están intuyendo y están anticipando algo, el mercado lo va a reflejar, porque se va a alterar la ley de la oferta y la demanda. Con esto quiero decir que tenemos que ser cautos con las noticias que podemos estar escuchando. Como decía Charles Down, una noticia no cambia una tendencia. Lo que pasa que ya la noticia, yo por mi experiencia, muchas veces ha servido para justificar un movimiento, ¿no? Y bueno, muchas veces los diarios de prensas pues se llenan de escribir causas que han propiciado el descenso de un precio, de un activo, y curiosamente, pues justo ha coincidido con que cuando se había dado la vuelta, pues coincidía con la finalización de una estructura, ¿no? Que yo sigo constantemente en los mercados financieros, ¿eh? Las estructuras de los mercados, ¿no? Y yo en eso me baso mi análisis. Entonces, yo os digo que no desechéis ningún tipo de opción que os dé la oportunidad de sacar vuestras propias conclusiones, y no os fiéis de lo que os dicen por ahí, porque sin contrastarlo, obviamente sin contrastarlo. Así que ni siquiera os fiéis de lo que os digo yo. O sea que tenéis que ser vosotros los que saquéis vuestras propias conclusiones y aprendáis de vuestros errores, y bueno. Y al fin y al cabo, pues aquí de lo que se trata es que saquemos un dinerito extra, pero siempre y cuando con precaución y siendo muy, 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 muy conscientes de qué es lo que está pasando ahora. Ahora, concretamente, con el SP500. Perdón, chicos, estaba tomando el café. La verdad es que cuando hago los análisis me gusta estar tomando café. Es un momento muy relajado, muy, muy tranquilo para mí, así que por eso lo comparto. Pues bueno, chicos, ni qué decir tiene, ¿eh? Habíamos estado viendo esta flechita que estaba marcando una zona, una resistencia en donde el precio se podía parar, teniendo en cuenta este quiebre de mercado, ¿eh? Aquí teníamos una subidita, y justo en este punto aquí el precio se da la vuelta, dejándome pues este quiebre de mercado que significó la primera alarma, ¿eh? La primera alarma, porque claro, tuvo una caída bastante considerable después de toda esta subida aquí, que tenía que recuperar, sí. Pero si os dais cuenta, aquí hay mucho dinero. Aquí hay mucho dinero aquí en toda esta bajada y toda esta subida. ¿Y cómo lo podemos ver esto? Pues bueno, pues por el tipo de tamaño de velas, ¿eh? Las velas principalmente, pues por el tamaño que tienen podemos determinar si hay dinero o no hay dinero en el mercado.
Fijaros este tipo de tamaños de velas, estas verdes con estas verdes de aquí. Esta verde de aquí, pues prácticamente tiene 4 cuerpos de esta. ¿Eh? Estas velitas de aquí son muy pequeñitas, caben por lo menos 3 veces dentro de estas. A eso es a lo que me refiero. Fijaros cómo aquí en esta subida de aquí, las velitas son más pequeñas, se hacen mucho más pequeñas, y aquí estas velas pues son más grandes. Eso es lo que tenemos que empezar a saber leer, a saber leer. Por tanto, habíamos dicho que esta flechita de aquí, donde yo había puesto, digamos, el objetivo, era teniendo en cuenta esta zona de aquí, esta zona de aquí de resistencia. Entonces, que si lo superaba, pues no sería nada descabellado, pues que al superar los máximos de hace tiempo, dijeran que el precio fuera a ir a buscar los máximos históricos, que los máximos históricos se encuentran en este punto de aquí, a los 2.938 puntos. Por tanto, fijaros lo poquito que le queda de los 9.000, de los 2.916 a los 2.930 y, bueno, 40, le queda muy poco. Entonces, yo lo que sí que creo es que en las siguientes semanas, si no es ya el mismo lunes, vamos a tener una jornada de subidas que vaya a cerrar toda esta zona de aquí. Ahora bien, la reacción que vaya a tener aquí sí que pues es completamente imprevisible, porque dependiendo de cómo llegue aquí, pues si llega aquí agotado, pues fijaros cómo el precio aquí pues no ha tenido lo que yo os comento, unos retrocesos considerables. Esos retrocesos considerables, pues, algo normal sería esto de aquí, una caída, dos semanas de caída y luego empieza a subir. Aquí sube, 2 semanas de caída, vuelve a subir, toma impulso, aquí ya se para, pero este tipo de escaleritas, que es lo que yo os quiero comentar, desciende, toma impulso, sube, desciende, sube, toma impulso, ahora desciende, toma impulso arriba, desciende, toma impulso arriba, y ese tipo de escaleras es lo que a mí me llama mucho la atención. Yo lo digo ya hace tiempo, que me llama mucho la atención lo que está pasando aquí justo en este momento, justo en este momento. Justo también coincide con la alarma que ya ha saltado respecto a los tipos de interés, ¿no? El tipo de interés de los bonos, ¿no? Y si habéis escuchado algo, pues la verdad es que justo coincide toda esta noticia de los bonos, que ahora os lo voy a explicar un poquito más fácilmente, justo coincide aquí, arriba del todo. Y cuando digo arriba del todo, me refiero a que llevamos 10 años de subidas. Empezó a subir desde marzo del 2009 y ya estamos en abril y ya tenemos ya pues 10 años de subida. Esto es algo completamente nuevo en la historia de la bolsa americana. Nunca había tenido una subida de 10 años, nunca. Perdón. Entonces, eso es por lo que a mí me hace saltar la alarma, porque no es algo normal. No es algo normal y que debería de corregir en algún momento, porque en otros momentos el mercado, aquí por ejemplo, pues había tenido una subida de 4 años, de 4 años desde el último pico. Bueno, si tenemos en cuenta el último mínimo que dejó un mínimo un poquito más alto que el anterior, que fue aquí, fue en el 2002, ¿sí? 2002 y revienta aquí. Pues bueno, vamos a ponerle pues sus 5 añitos, 5 añitos y se da la vuelta. Y aquí, tomando en cuenta este punto de aquí, que es donde claramente se origina todo un movimiento tendencial mucho más claro, con su estructura bien clara, sin tener en cuenta esta parte de aquí, pues tenemos que desde el 94 hasta que tocó máximos, aquí fueron 6 años. Entonces tenemos 6 años de aquí, tenemos 5 años de aquí, y aquí ahora tenemos 10 años. Pero es que si tenemos en cuenta la crisis del 87, tenemos en cuenta pues la del 29, pues no vamos a tener un escenario de 10 años de subida, y que justo aquí arriba del todo nos empiecen a saltar las alarmas tan temidas como la rentabilidad de los bonos, especialmente a 3 años, 2 años y a 10 o 20 años. Ahí es cuando ya las cosas pueden empezar a encajar un poquito. ¿Y a qué me refiero con eso? Pues bueno, pues es que la rentabilidad de los bonos a corto plazo, de 3 meses, por ejemplo, pues estaba dando mayor rentabilidad que el bono a larga duración, cuando debería de dar el bono a 10 o 20 años mucha más rentabilidad,
por el periodo de tiempo que alberga y las probabilidades de cobrar el dinero, pues entonces deberías de cobrar más dinero cuando tú contratas un bono a 10 o a 20 años. Pero curiosamente, cuando ahora se han invertido la curva de los tipos de interés, que es lo que, no sé si lo habéis escuchado, o si lo habéis escuchado, pues es a esto, a lo que me refiero, y que justo coincide con lo que yo considero pues, se puede estar creando una fase final de todo este movimiento de 10 años, ¿no? Entonces, esa inversión de curva de tipos de interés significa que un bono a 3 meses está dando más rentabilidad que un bono a 10 años. Y eso es completamente anormal. Y cuando eso ha ocurrido en otros momentos de la historia, pues hemos tenido un plazo desde que surge la primera alarma hasta que estalla, digamos, una crisis, ¿no? Pues un en torno a 18 meses. Entonces, es por eso porque muchas personas estarán hablando de la siguiente crisis. Esto lo ha hablado también Ray Dalio, ¿eh? Ray Dalio es uno de los gestores es el que administra uno de los mayores, el mayor fondo de inversión de riesgo del mundo, con más de 160.000 millones en activos. Y este señor ya estuvo hablando, cuidado que se pueda avecinar una crisis. Y este señor ya con su equipo y su software que tienen de inteligencia artificial y crearon modelos económicos que les ha garantizado el tener unas rentabilidades muy potentes, pues ya predijo la crisis del 2007, ya que predijo la crisis de deuda europea en el 2010. O sea, este señor se codea con gente muy importante. Entonces, cuando yo toco con pinzas la información de la televisión es que hay que seleccionar mucho a quienes escuchamos, ¿eh? Y saber un poquito más de quiénes son esas personas. Por tanto, a lo que quiero llegar es que este señor, Ray Dalio, que ha tenido éxito en los mercados financieros, que tiene un fondo de inversión de riesgo muy potente, que solo trabaja para gobiernos, en donde tiene modelos de inteligencia artificial que le ha valido para conseguir estas altas rentabilidades aún en periodos malos, que ha vaticinado la crisis del 2007, que predijo y anunció a los políticos europeos en el año 2010 que iba a haber una crisis de deuda y no le hicieron caso, y al final ocurrió. Pues la verdad es que hay que tenerlo en cuenta. Por eso yo os digo, chicos, mucho cuidado, porque estamos viendo cosas arriba del todo que para mí, desde mi punto de vista, no es normal. Entonces, chicos, mucho cuidado. Dicho de todo esto, pues ahora el precio debería de ir a buscar ahí los máximos, como he comentado. Y aquí, cuidado con esta zona de aquí, la zona de los 3.000, porque en la zona de los 3.000, pues bueno, pues podría llegar el precio, como os comentaba en la anterior sesión, superar máximos. Aquí saltarían las noticias, ¿no? Máximos históricos, el SP500, máximos históricos, y podría llegar hasta los 3.000 y darse la vuelta. Podría ser, ¿eh? Podría ser, y no lo veo nada descabellado. Nada descabellado, porque lo primero que si tengo en cuenta todo este recorrido de aquí, como una estructura de 1, la estructura que finaliza con el 2 sería justo aquí, ¿eh? Entonces, cuando hablamos de estructuras, especialmente la segunda estructura, pues puede ser, pues bueno, más grande que la primera, igual que la primera, o un poquito más cortita que la primera, pero generalmente el 85% de las ocasiones es igual a la primera, ¿eh? Por eso, justo la segunda coincide aquí con máximos. Entonces, si coincide aquí con máximos, habría que ver si no lo puede superar la primera y me hiciera esto. Por el contrario, me hace esto, llega aquí a los 3.000, superando máximos, noticias, todo el mundo genial, y podría darse la vuelta, sí. ¿Cuántas probabilidades tiene de que continúe subiendo? Pues bueno, la verdad es que no puedo decirte eso, no tengo esa información, pero yo después de ver todo este modelo no veo que tenga muchas probabilidades. Y si sube, pues hasta cuánto pueda subir. Desde luego lo que sí que veo es que, para los que me conocéis, yo tomo las decisiones en otros puntos donde se compra más barato y se vende más caro. Aquí, empezar a comprar aquí en este punto es muy riesgoso. ¿Por qué? Porque existe la probabilidad de este tipo de movimientos. Me supera un máximo pensando en que mucha gente va a continuar subiendo, se ponen en largos y automáticamente se da la vuelta. Y justo esto ha pasado aquí, si os dais cuenta. ¿Qué tipo de figura ha pasado aquí? Entonces, vamos a ver qué nos puede dejar este tipo de figuras, ¿eh?
Entonces yo considero que estar haciendo cosas aquí en el SP500 arriba del todo, pues no lo veo muy apropiado, ¿eh? Esta es la radiografía que siempre hacemos en el gráfico diario del mismo índice. Y fijaros la cantidad de recorrido que ha tenido, ¿eh? Fijaros. Y aquí se empiezan a hacer las velitas mucho más pequeñitas. Aquí, en este punto de aquí, ¿lo veis? Aquí son velas más grandes, se nota que hay fuerza. Aquí en este punto de aquí hay velas más grandes. Y aquí, fijaros cómo se ven más pequeñitas, ¿eh? Si siguiéramos pues si hiciéramos un pequeño estudio respecto al tamaño de las velas para poder determinar si se empieza a agotar el precio, es que los tamaños de velas se tienden a reducir de tamaño cuando llegan a zonas en donde se puede dar la vuelta al precio o se puede parar, ¿eh? En este caso no sería, como os comento, nada descabellado que cuando el precio llegue a máximos las velas se hicieran más pequeñitas, y si me hiciera un pequeño retroceso y dejarnos un pequeño empujón. Esto se ha visto muchas veces. Me podría dejar una vela, a ver, una vela así, de cuerpo obviamente verde. A ver si os lo voy a pintar, porque es que esto lo tenéis que saber. Vela de color cuerpo verde, mucho más grande que las anteriores, y luego, pues bueno, hace el amago aquí, saltan las noticias de que, wow, máximos históricos, y o bien me podría tocar techo, o por el contrario, podría hacer esto, podría hacer una velita así, ¿sí? Dejarnos un posible pabilo. Estos son posibilidades, yo no digo que esto vaya a suceder, y de aquí, pues podría ser este tipo de figuras, pero si vemos un retroceso así y que luego vuelve a subir con fuerza aquí, esta vela de aquí la deberíamos de echarle un vistazo al volumen, a ver cuánto volumen de contratación se ha negociado ahí en este punto de aquí. Porque si este punto de aquí tiene contratado mucho más volumen en esta vela justo aquí arriba que las anteriores, pues chicos, cuidado, porque ahí ya nos estaría indicando el posible cambio de dirección del precio, ¿eh? Ya estamos hablando ya de cosas mucho más técnicas, pero os lo tengo que decir, chicos, porque lo que no quiero es que os metáis en zonas en donde las probabilidades no están a favor. También os comento que aquí ya las probabilidades de recorrido a nuestro favor ya disminuyen, porque los lugares están aquí abajo, no están aquí arriba, ¿eh? Por eso es importante, cuando hablamos de gráficos semanal o diario, esperar a que terminen las estructuras, esperar a que las normas que hayáis establecido para vuestra estrategia se cumplan, pero siempre teniendo en cuenta algo muy básico que lleva miles de años funcionando: compra barato para vender caro. Y aquí arriba ya no está barato, está caro, aquí posibilidades de recorrido hay muchas menos. Lo primero, porque estamos en una fase terminal. Entonces, una fase terminal es muy impredecible, pero en una zona tal y como esta de aquí, cuando yo he visto esto, que aquí me ha finalizado una estructura de 2 de manual, y veo esto de aquí, pues entramos aquí, no entramos aquí arriba, chicos. Entonces, por eso, cuidado, y ser responsables en vuestras tomas de decisiones, y no os fiéis mucho de lo que escuchéis por ahí afuera. Así que bueno, vamos a pasar directamente al oro. Y bueno, hablábamos la semana anterior que el patrón del oro pues había terminado una estructura de 3 completa. Para mí era muy importante el tomar posiciones en función ya de estructuras terminadas. Aquí tengo un gráfico semanal, y en gráfico semanal se ven muy claritas las estructuras, se ven muy clarita, y vemos claramente cómo ha terminado su ciclo. Todo este ciclo aquí alcista para mí ya está terminado, porque estoy viendo ya señales que me están indicando que se ha terminado este ciclo, al menos en gráfico semanal. Porque si nos vamos a gráfico, mensual, vamos a verlo. En gráfico mensual, fijaros esta vela de aquí de rechazo, me refiero a esta de aquí, una vela de rechazo bastante potente, y que justo coincidía con la línea de tendencia bajista, con un toque, 2 toques, 3 toques, y una perforación
bastante profunda, bastante profunda, y que de nuevo el cuerpo de la vela me cierra por debajo de la línea de tendencia. Por tanto, esto podría interpretarse como una maniobra de pillada. La siguiente vela vuelve otra vez a perforar la línea de tendencia, pero fijaros cómo ahora el cuerpo de la vela me cierra por debajo de la línea de tendencia, y la siguiente vela, que es esta de aquí, me está cerrando por debajo de la línea de tendencia. Por tanto, todo esto de aquí, desde mi punto de vista, ya me está anunciando que hay más probabilidad de que el precio descienda que no siga subiendo, porque antes de que siga subiendo debería de hacer una corrección. Cuando hablo de que una estructura esté terminada, más luego una ruptura de línea de tendencia, no quiere decir que cuando se da eso obligatoriamente haya un cambio de tendencia, porque puede suponer un retroceso más profundo para que tome impulso y continuar subiendo, siempre y cuando los inversores vean que el precio está lo suficientemente atractivo como para que vuelvan a pujar por él. Pero si no, pues tendrán que retroceder a precios mucho más baratos. Entonces, en cuanto entendemos ese tipo de mecanismo que tiene el mercado, como por ejemplo aquí, ¿no? Aquí todo esto de aquí es la finalización de objetivos y de carencia de demanda. Cuando eso es así, se juntan la carencia de demandas más luego posiciones cerradas, porque hay otro tipo de actores del mercado que están haciendo un tipo de trading en base a unos objetivos claros y concretos y desinvierten lo que han comprado en otras zonas, pues se produce pues una caída en el precio, porque ya no aparece ya tanto interés en la demanda. Aquí en este punto, pues si el precio aquí, y lo consideran que está caro, necesita tomar un aire, un respiro, hacer que el precio sea más atractivo. Entonces necesitan que caiga un poquito el precio, hacerlo atractivo, y probablemente esta zona de aquí pues coincidirá, así a simple vista, con el 38,2% de Fibonacci. ¿Lo veis? Así a ojo, ¿eh? Entonces son zonas, la zona del 38,2% son zonas muy interesantes, en donde el precio suele pararse, coger impulso y de nuevo continuar subiendo, ¿eh? Por tanto, esta zona de aquí, que de nuevo el precio se para y se cae, pues es una zona de recompensa y salida de beneficios, teniendo en cuenta toda esta estructura de aquí. Entonces, en cuanto vemos el mercado así, nos podemos hacer una idea muy clarita de que es más fácil tomar posiciones en cuanto se entiende esto. Entonces, por eso os comento que hay que saber tomar las decisiones en los momentos más ventajosos, más ventajosos. Si yo ahora, por ejemplo, le hago una radiografía aquí, fijaros cómo ya estamos obteniendo mucha más información. Lo primero, esta línea de aceleración, pues ya me la ha roto, por tanto la vamos a quitar. Lo que nos sirve lo quitamos, Y aquí tenemos pues esta línea de tendencia, que es la que había roto el precio, la que había roto el precio, me había dejado la pillada, aquí otra vez pillada y se vuelve a meter otra vez. Y fijaros cómo tenemos aquí una sucesión de máximos decrecientes, máximos decrecientes. Entonces, ahora fijaros cómo el precio aparentemente, pues en gráfico diario, pues fijaros, esta vela me está cerrando con cuerpo esta zona de soporte. Fijaros como aquí las velas en zonas de soporte hay mucho pabilo, ¿lo veis aquí? Y poco cuerpo. Aquí, engaño, aquí, muy bien. Aquí este tipo de velas lo que te están diciendo es que están soportando el precio. Significa que en esta zona aquí están apareciendo demanda mayor a la oferta y que por eso el precio en ese punto determinado no puede caer más, porque empieza a haber ese desequilibrio entre oferta y demanda. Perdón. Aquí, por ejemplo, ¿a qué me refiero con el desequilibrio entre oferta y demanda? Pues aquí, toda esta zona de aquí, aquí hay un desequilibrio a favor de la demanda. Aquí hay un desequilibrio a favor de la oferta. Y esta zona de aquí, nosotros la podríamos manejar como un rango o una zona en donde hay un precio justo, y que, vamos a ponerlo aquí en, eso es,
un precio justo, porque aquí no tenemos tendencia. Sí, aquí es cierto que aquí sube, aquí baja, pero no tenemos la escalerita, ¿eh? Aquí ahí tenemos un peldaño, otro peldaño, otro peldaño y otro peldaño, ¿eh? Aquí no. Entonces, toda esta zona aquí, pues bueno, la tenemos que valorar como una zona de rango. Para aquellos que sois chartistas, aquí probablemente todo esto os pueda sonar a un hombro, cabeza, hombro, ¿correcto? Muy bien, la cuestión es que no en todos los sitios los hombro, cabeza, hombro puede ser una señal clara de cambio de tendencia. Porque esto de aquí, un hombro, cabeza, hombro, debería de estar aquí arriba y no aquí. Entonces yo esta señal de aquí yo no la tengo contemplada como una señal de hombro, cabeza, hombro. Yo la verdad que lo tocaría con muchas pinzas porque esto de aquí, pues la verdad es que la particularidad que tiene los patrones de cambio, como puede ser pues, un hombro, cabeza, hombro, aquí tenemos un hombro, aquí tenemos una cabeza y aquí tenemos un hombro, es que debe de cambiar algo, debe de cambiar algo. ¿Y a qué me refiero eso? Pues que debe de cambiar el sentido que estaba llevando anteriormente. Y ese sentido es cambiar la tendencia. Para eso se le llama patrón de cambio y deben de estar arriba del todo. O sea que esto debería estar aquí arriba, no aquí, no aquí. Por eso yo a esta zona, a esta figura de aquí, que se parece mucho, por no decir que es prácticamente idéntica, un hombre, una cabeza y un hombro, no la voy a contemplar como eso. ¿Por qué? Porque no está aquí arriba. ¿Se puede tradear? Sí, pero en el corto plazo. En el corto plazo. ¿Podemos valorar que esto es una ruptura de un soporte? Aparentemente sí. Aparentemente sí, porque fijaros que aquí, este día, estamos en marco diario, aquí hay más cuerpo que mecha. Y aquí, fijaros como aquí, pues lo perforó, pero el precio, ¡boom!, subió y me cerró en este punto de aquí. Aquí pasa lo mismo. El cierre de vela está aquí. El cierre de vela está por encima. Fijaros como aquí los cierres de vela están por encima y los pabilos, hay mucho pabilo. Y aquí, sin embargo, pues no tengo estos pabilos. Entonces no sería nada descabellado que pudiéramos ver o una de dos o una caída directa hasta esta zona de aquí, que sería lo más probable, y lo más lógico, sería lo más probable, o por el contrario, que el precio pudiera hacernos un pequeño amago para luego pudiera hacer esto, hacer esto. Entonces, pero para tener confirmada un cambio de dirección, hasta que no tengamos esta zona de aquí rota, pues yo considero que esto de aquí pues puede ser unas maniobras de engaño bastante potentes, bastante potentes. Entonces vamos a tener mucho cuidado y a vigilar pues esta zona de aquí, a vigilar esta zona de aquí, la vamos a tener que estar vigilando, porque si no, todo esto, si lo simplificáramos, podría ser también un patrón de continuación de tendencia. Por eso os quiero decir que esto no es cualquier cosa, que entender los mercados funciona de una manera muy, muy diferente y que cuando están arriba del todo y me está mareando como este caso, pues aquí hasta que se define la situación no sabemos cuál va a ser el desenlace. Entonces esto puede ser hasta todo un patrón de formación de tercera variante para luego bajar, o por el contrario, pues una de continuación de tendencia. Entonces, chicos, cuidado, pero considero que hay más probabilidades de que el precio vaya a llegar a esta zona de aquí, en torno a los 36.480, Bueno, ya me he dilatado un poquito con el oro. Vámonos ahora con el petróleo, Con el petróleo, pues bueno, chicos, nos falta muy poquito para llegar a objetivos. El objetivo lo tenemos en torno a los 72.70 dólares por barril. Y fijaros qué maravillosa tendencia ha hecho. Y como, pues bueno, todavía estoy en break-even, me había posicionado sobre esta zona de aquí, teniendo en cuenta el rebote por análisis técnico y líneas de tendencia, y luego todo esto ya terminado. Esto era algo muy normal, Había tomado una posición aquí en este punto de aquí, teniendo un stop por aquí, y aquí había tomado otra posición de aquí, teniendo en cuenta en que esta formación era un hombro, cabeza, hombro invertido, y que por análisis técnico debería de llegar hasta esta zona de aquí, en torno a los 72.70 dólares por barril. Aquellos que no me que es la primera vez que estáis viendo esto, os sugiero que veáis otros vídeos de otras semanas, porque yo ya anunciaba que aquí me iba a posicionar ya en compra,
y que mi stop iba a estar por aquí, teniendo en cuenta en que mi stop de seguridad de pérdida de aquí iba a ser compensado por la ganancia del recorrido que estaba teniendo por este trozo de aquí, que yo había entrado aquí en compra. Entonces, digamos que esta posición no me estaba dando ningún tipo de riesgo. Este riesgo de aquí estaba compensado por toda esta ganancia que me estaba dando aquí. Por tanto, tenemos muchas posibilidades de ganar. O sea, aquí no perdemos nada. No perdemos nada. O sea, pues entonces ahí tenemos que darle. Y yo esto lo anunciaba. Y si no, pues bueno, pues tenéis ahí el histórico mío para que lo veáis. Y bueno, pues ya el precio ya le queda muy poquito para llegar a objetivo, a este punto de aquí, que justo coincidiría con el 61,8% de Fibonacci. Entonces, cuando hay confluencia de señales, no deberíamos de descartar esa probabilidad de que el precio se parara en esa zona de ahí. A medida que se va acercando a objetivos, yo ya voy desplazando el stop de seguridad ya a break-even mucho más arriba, con una posición aquí de compra, otro aquí, y ya los stops ya los tengo más o menos por esta zona de aquí. A medida que el precio vaya subiendo, los voy a ir acercándolos para pues no perderme el recorrido, porque generalmente el último trocito, pues bueno, puede hacer un pequeño empujón, y es más probable ese pequeño empujón que no hacer esto y luego así, porque entonces ya estaríamos viendo una posible debilidad del precio y que la finalización de la estructura de 2 ha terminado antes y que ya podríamos ver alterado el proceso de ir a buscar el objetivo de estructura de 2. Así que bueno, de momento vemos como el precio del barril se está comportando conforme al análisis técnico que habíamos dicho. Y pues nada, le queda poquito, le queda poquito, 71, estamos en 71.55 y deberíamos de verlo a 72.75, o sea que magnífica tendencia hemos cogido en gráfico diario, y teniendo en cuenta siempre pues el compartir y el comprobar la información que nos da el gráfico mensual con el gráfico diario. Si aquí os estoy aquí indicando, os estoy enseñando el gráfico mensual del petróleo. Entonces, ahora justo en este punto de aquí vamos a ver cómo reacciona ante la media de 200 periodos, que suele ser una zona que cuando coincide el precio ahí se suele parar. Y esta zona aquí, que yo ya aquí la he marcado, es una zona de posible parada de techo, aquí de precio, perdón. Aquí se paró, aquí ha estado parado también el precio, estamos en gráfico mensual. Fijaros que aquí hay 1, 2, 3 meses aquí que se ha parado, 1, 4 meses aquí parado. Aquí el precio no pudo continuar, y aquí fijaros cómo el precio ha estado atascado, y hay mucho pabilo. Por tanto, esta zona de aquí, una zona comprendida entre los 77.80 y los 75.80, podría actuar como resistencia, y que, bueno, para nosotros, pues la verdad es que no nos altera mucho, porque ya habíamos marcado nuestro objetivo ya bien trazado, Entonces, vamos a esperar que llegue y ya. Y aquí, pues bueno, veis el gráfico semanal. Fijaros este tipo de pilladas. Este tipo de pilladas es lo que yo me estaba refiriendo al gráfico del SP500. Fijaros cómo lo rompe, y en el último, cuando la rompe, fijaros qué tipo de vela fuerte, contundente, y luego ¡pam!, se da la vuelta. A eso es a lo que yo me refiero. Cuidado con las rupturas de máximos arriba del todo. Aquí no hay problema de meternos en compra. Aquí ya después de ver esto como un patrón de continuación, sí. Y fijaros cómo aquí el precio justo llega, lo perfora un poquito el máximo, se da la vuelta y continúa. Entonces, cuidado con las rupturas de máximos arriba del todo cuando las estructuras están terminadas, porque es que ahí se producen muchos engaños, muchas pilladas, y tienen como finalidad atrapar el dinero de los incautos que piensan que va a continuar subiendo, y no es así. Arriba del todo, cuando pasa esto, cuidado, porque se quieren quedar con nuestro dinero. Entonces, tener mucho cuidadito con lo que vais a hacer. Vamos ahora con el Eurostock. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás aquí? Eurostock. Pero bueno, el Eurostock ha llegado al objetivo que habíamos previsto. Objetivo también, y que, fijaros, que bien se ha comportado. Habíamos
dicho que esta zona de aquí era una zona de resistencia que deberíamos de ver cómo se comporta. Lo ha tocado, ha tenido un retroceso y parece ser que quiere volver otra vez a subir. En este punto de aquí, yo, como os digo, fijaros cuánto tiempo lleva ya subiendo el Eurostock. Yo ya no veo ya, para mi estrategia, claro está, el atractivo este precio, porque ya está caro. Donde está atractivo es en esta parte de aquí o aquí. Pues bueno, yo aquí también tomé posiciones también en compra también, aprovechando también pues una zona de rebote y teniendo pues bueno objetivos de esto de riesgo beneficios, pues aproximadamente entre una 4 una 5 son buenas gestiones monetarias que cuando tenemos gráficos diarios pues y lo invertimos en gráficos diarios pero tomamos y analizamos las tendencias con mensual y semanal, cuando toda esa información pues la podemos aglutinar, pues disparo yo en el gráfico diario, en el gráfico diario porque se ven mejor las estructuras, solo por eso, porque en el gráfico diario yo veo los retrocesos que a mí me interesan para poder analizarlos bien y sin embargo esa información a veces no me la puede dar un gráfico semanal o un gráfico mensual, Entonces, vamos a cambiar un momentito a semanal. Bueno, el final del recorrido, que nosotros habíamos dicho la semana anterior, yo más o menos lo espero hasta esta zona aquí, en torno a los 3510. Por tema de análisis técnico y demás, considero que es bastante factible que llegue hasta este punto aquí. Y aquí en este punto aquí, pues aquí tengo trazada una línea horizontal, una zona de resistencia, que ya sabéis que yo no soy de trazar líneas de punto concreto, pero aquí en este punto de aquí sí quería dejar una línea concreta, porque aquí hay una confluencia de señales, finalización de toda una estructura, que coincide también con una línea de tendencia bajista, que es esta de aquí, que viene pues ya desde mucho tiempo atrás, concretamente pues desde el año, a ver si la voy a cambiar, vamos aquí, viene ya pues desde mucho tiempo atrás, como os estaba comentando, viene desde el año 2000, desde el año 2000, entonces aquí tengo un toque, dos toques y aquí coincidiría, por eso tengo aquí la elipse con la flecha roja, porque coincide todo este punto de aquí, entonces esa zona de ahí a mí me parece especialmente interesante porque hay una confluencia de varias señales, que es lo que a mí me gusta a la hora de tomar las decisiones, la confluencia de señales justo llega a este punto aquí, así que de momento vamos a esperar porque sí que considero que puede terminar este último intento de llegar hasta aquí y aquí es cuando debería ya de aparecer señales de agotamiento de tendencia y deberían de darse formaciones de cambio en este punto aquí. Así que de momento, chicos, con el Eurostock, de momento sí que es más factible que veamos subidas, pero que le queda, desde mi punto de vista, pues bueno, muy poquito de recorrido. En cuanto al IBEX 35, vamos a ver, porque en el IBEX 35, pues ya estamos viendo cómo ha cogido fuerza después de todo este rebote de aquí, toda esta zona aquí de soporte, y ahora se ha subido y ha vuelto a atacar a toda esta zona de aquí. Toda esta zona de aquí, todo esto de aquí es lo que yo contemplo como una zona de resistencia, y es una zona de resistencia que es bastante dilatada, y no es algo muy común. Perdón, estaba terminando el último sorbo de café, y no lo contemplo como muy común, porque pues es que aquí hay muchos cierres de vela, muchos pabilos que tocan en este punto de aquí y en este punto de aquí. Entonces, yo considero las zonas de las resistencias, ya lo sabéis, como zonas, no como puntos concretos. Entonces, fijaros cómo esta zona que yo había marcado ya anteriormente, y que podéis comprobar en anteriores vídeos, justo ha tocado aquí y se ha dado la vuelta. Y también coincide con la media móvil de 200 periodos. Pero el cierre de vela, pues me lo ha hecho en este punto de aquí. Y coincide con esta y con esta. Y fijaros como aquí también hay pabilos aquí, pabilo. Y aquí, dentro de todo este rectángulo de aquí, pues aquí se ha movido mucho precio. Cierre de vela aquí, pabilo aquí, otra vez pabilo aquí justo en el medio, otro pabilo aquí, cierre de vela aquí. Por eso contemplo toda esta zona aquí como una zona de resistencia.
comprendida en torno a los 9.518 y los 9.350. Y mientras que no me salga el precio de esta zona de aquí, pues la verdad es que desde mi punto de vista yo no sabría vaticinar qué es lo que va a pasar. Pero de momento, pues lo que tenemos que ver es cómo el precio está canalizado, ¿eh? Aquí el precio está canalizado. Pero justo ahora se encuentra en el medio del canal. Y cuando eso es así, el precio se encuentra en el medio del canal, pues es bastante complicado determinar qué es lo que va a pasar, porque la zona media del canal actúan como soportes y resistencias en función de dónde se encuentre el precio. Así que fijaros cómo ahora, cuando yo bajo la radiografía gráfico diario, vemos cómo el precio se está quedando muchas veces en esta zona de aquí. Entonces es muy impredecible el decir, oye, es que aquí va a continuar el precio subiendo. No, por análisis técnico, si yo contemplo toda esta información, debería de darme un objetivo en torno a los 9.734 aproximadamente, ¿eh? Toda esta zona aquí es la zona que yo contemplo como si yo tuviera en cuenta el análisis técnico, toda esta zona aquí la contemplo hasta aquí como posible objetivo del análisis técnico del IBEX en torno a los, como os comentaba, 9.700. Y que, fijaros también cómo coincidiría con este doble techo de aquí. ¿Lo veis este punto de aquí? Doble techo de aquí. Aquí tenemos uno y aquí tenemos otro, ¿eh? Toda esta zona aquí, pues bueno, podría actuar también como una zona de resistencia y que coincide con una finalización de estructura de 2. Entonces, si eso es así, pues lo más normal sería que aquí en esta zona aquí, que justo coincide, ¿lo veis? Justo coincide, ¿eh? ¿Casualidades? No, no hay casualidades aquí. Todo tiene una lógica, todo tiene un porqué. Entonces, fijaros que si lo rompe, podría llegar hasta aquí y luego hacer un retroceso. Y luego ya ahí sí que no sabríamos qué hacer, ¿eh? Así que bueno, sinceramente, posibilidades de que todavía el precio del IBEX siga subiendo, desde luego que sí. Siguiente barrera, si me rompe tendríamos vía libre aparentemente hasta los 9.700 aproximadamente, ¿eh? Y si fuéramos un poquito más precisos, los 9.674. Vamos a hacer ahora, perdón, el índice Nikkei, a ver cómo lo tenemos. Bueno, el índice Nikkei la verdad que también se está comportando muy bien y va a ir a buscar objetivos tal que esta zona de aquí, que es donde tengo aquí marcado el objetivo. Aquí también estoy en posición de ya en break-even, ya hace tiempo, y que nos haría... Aquí es donde tengo yo aquí los objetivos, ¿eh? Aquí ya tengo trazado mi estrategia de gestión monetaria, aquí. Entonces yo entré en este punto de aquí, y tenía yo un stop por debajo de la línea de tendencia. También este tipo de estrategias, pues bueno, pues es la que utilizo más a largo plazo. Utilizo dos, únicamente utilizo dos porque son con las que más a gusto me siento, y especialmente pues esta, la que empleo con la línea de tendencia, me permite calibrar mucho mejor el stop, es mucho más barato para mí, gestionar un stop de seguridad teniendo en cuenta este tipo de estrategia que no la otra que utilizo. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 flechas. ¿Qué significa? Pues que aquí os estoy diciendo cuál es mi estrategia de gestión monetaria para esta tendencia. Y aquí, pues bueno, había arriesgado pues esta parte de aquí, que la tenía aquí. Todo esto es una parte. Mi stop estaba por este punto de aquí, mi entrada aquí, y mi stop estaba por este punto de aquí. Y todo esto pues forma una parte, ¿eh? Todo esto es lo que yo estoy dispuesto a asumir de riesgo si sale mal. Por tanto, si esto yo lo proyecto hacia arriba, todo esto, pues aquí es donde tengo mi objetivo, que justo coincide con una estructura de finalización de 2 y que la gestión monetaria me está yendo a mi favor, y de momento ya estoy aquí. Mi stop en break-even lo tengo aquí. Yo me llevo ya 3 partes. O sea, entré aquí y mi stop está en break-even. Por tanto, todo este trozo de aquí ya es mío. En función de cómo se vaya comportando el precio, que desde luego debería de romperme e ir a buscar esta parte de aquí, pues yo voy a subir el stop de break-even. Lo voy a ir acercando, ¿eh? Fijaros, como aquí ahora el precio, pues bueno, lo ha perforado, desciende, y lo más seguro es que ahora me haga el siguiente movimiento hasta este punto aquí, y hasta este punto aquí, yo aquí, o una de dos,
o cerraré las posiciones porque ya he llegado a mi objetivo, o voy a proteger mucho y ver si esto tendría el siguiente movimiento hasta este punto de aquí, ¿no? Que habría que contemplarlo, ¿eh? Pero en cuanto llegue aquí, pues bueno, pues la verdad es que voy a proteger mucho y que luego el precio haga lo que le dé la real gana, pero desde luego este punto de aquí pues sería muy factible y que prácticamente pues bueno, pues solo le queda pues un 10% de recorrido, ¿eh? Lo cual considero que podemos darle como éxito a la estrategia que la hemos estado siguiendo desde hace unos meses. En cuanto al... me faltaba el DAX, ¿eh? El DAX, fijaros cómo el DAX, pues de nuevo ha tenido una muy buena subida, un buen comportamiento, y que prácticamente ya, pues bueno, pues ya lo teníamos un objetivo, bueno, yo teníamos una previsión de recorrido en tanto a esta zona de aquí, ¿eh? La flechita está de aquí y le falta muy poco. Es posible que igual no llegue a esta zona de aquí, pues porque tengo una línea de tendencia que es la que me está mandando, ¿eh? ¿Lo veis? La línea de tendencia aquí con un toque 2, y aquí sería el tercer toque. Entonces esta zona aquí es una zona, pues bueno, que veremos cuánto le queda. Ahora ya tomar posiciones alcistas en el DAX lo considero, pues bueno, que no tiene, lo primero que no es de mi estrategia porque está muy caro, porque yo las decisiones las tomo en este punto de aquí, no las tomo aquí, entonces para mí no. ¿Que hay posibilidades de que todavía siga subiendo? Pues bueno, de momento pues me ha terminado una estructura de 2. Si tendría que estar valorando si aquí me está iniciando un tercero. Si me está iniciando un tercero, pues un objetivo a largo plazo podría ser en torno a esta zona de aquí. Pero eso sería como una finalización de una estructura de 3 y las estructuras de 3 son las menos previsibles, porque solo tienes un 33% de aciertos, porque solo pueden pasar 3 cosas en la última estructura. Sin embargo, la estructura de 2 pues tienes un 85% de probabilidades en base a mi estrategia. Entonces, a mí por eso me gusta más operar en la 2 que no en la 3. En la 3 se podía operar, pero de otra manera. De otra manera, pero si tienen en cuenta las estructuras, sino cuando combinas otro tipo de estrategias. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa con el DAX en este punto aquí. Llega aquí y a ver qué es lo que hace. Y un último vistazo a ver cómo se ha comportado la divisa del euro dólar, ¿eh? Pues bueno, habíamos dicho la semana anterior que se encontraba en la zona euro un poco complicada, ¿eh? El valor de la divisa un poco complicada, ¿eh? Y que fijaros cómo lleva cayendo, pues bueno, pues bastante, y que justo el techo este de aquí coincidía con toda esta línea que había sido soportado el precio en este punto de aquí y que ha actuado como una resistencia. Y aquí en este punto de aquí había una confluencia entre esta resistencia más luego esta resistencia de aquí. Entonces fijaros cómo confluencia de señales avalarían una toma de decisiones. ¿Dónde lo podríamos ver ese tipo de decisiones? Pues bueno, en temporalidades más pequeñas, como por ejemplo esta. Por ejemplo, cuando estamos hablando de gráfico de diario, pues yo ya podría ver esto, ¿eh? Aquí esto es un atascamiento de precios brutales, ¿eh? Maniobra de pillada, ¿eh? Ahí va, que nos metemos aquí en corto, se va para arriba. Sube y fijaros qué tipo de congestión, ¿eh? Qué tipo de congestión. Por eso, muchas veces a la mínima que se perfora un soporte, una resistencia, un máximo, un mínimo arriba del todo, cuidado, es mejor que dejarle que haga el precio lo que tenga que hacer, porque esto es una congestión brutal. Y este tipo de formación es algo que yo considero que podría darse en el SP500, todo este tipo de congestión, ¿eh? Este tipo de congestión, fijaros las maniobras de pillada. Este máximo supera este y supera este. Y se da la vuelta. ¿Cuántos no habrían estado pensando que aquí el precio va a continuar subiendo? Y no han tenido en cuenta la confluencia de las señales que yo os comento en este punto de aquí, ¿eh? Si yo alargo esta línea de tendencia, esta línea de aquí, justo coincide con este punto de aquí, ¿lo veis? ¿Sí? Pues mirad, chicos, mirad. Confluencia de aquí, confluencia aquí, pues hacia abajo. Y cuando vemos ese tipo de oportunidades, bajamos en marco temporal. Y lo que tenemos que hacer es buscar un punto
un punto de inversión mucho más interesante. Aquí ya estábamos viendo una sucesión de mínimos decrecientes, ahí, ¿sí? Con un toque, dos toques y casi tres toques. Y teniendo en cuenta siempre las últimas, pues aquí tenemos ya, pues bueno, lo que sería pues un triángulo de reversa, ¿eh? Entonces, fijaros cómo cuando el precio llega aquí agotado, en la confluencia de las señales, pues fijaros cómo actúa el precio. Entonces, aquí cuando detectemos estas zonas de aquí, no hagamos absolutamente nada. Y cuidado con las pilladas arriba del todo, las rupturas de máximos arriba del todo son pilladas, cuidado. Podemos utilizar las rupturas de máximos en donde, abajo del todo, pero arriba del todo no hagamos absolutamente nada. Así que bueno, hasta aquí chicos, el seguimiento de los principales sectores económicos mundiales. Para aquellos que no me conozcáis, soy Jorge Bernal, soy el fundador de la Academia de Trading de Alto Rendimiento, centro profesional para formación de traders. Si no estás suscrito a mi canal y te ha gustado mi análisis, te agradecería enormemente que te suscribieras. Dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones de los análisis y otros vídeos que estoy subiendo de contenido de mucho valor. Y así, pues bueno, nos mantenemos entre todos pues un poquito más conectados, más informados. Y espero que esta información pues la puedas compartir si te ha servido de utilidad para que todo el mundo pueda saber cómo funcionan los mercados financieros. Así que bueno chicos, os deseo que paséis una maravillosa semana, disfrutar de la Semana Santa y nos vemos en el siguiente fin de semana, en la siguiente entrega de los sectores económicos mundiales, donde los estamos siguiendo todos los fines de semana. Hasta pronto chicos.